Bueno, ¿qué tal, hermano? Buenas noches. Gracias por la invitación y que juntos podamos mirar lo que la palabra de Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros. El tema que quiero compartir con ustedes tiene como título, no sé si les suena, tentación. ¿Qué son las tentaciones, no? Había una marca de galletitas y aún de alfajores, cosas dulces, decía tentaciones. No sé si ustedes se pueden resistir, ¿no? Si ven un pedazo de chocolate, a ver si lo pueden dejar ahí un rato en la mesa, o algo que les guste. Tenemos el deseo de querer tomarlo lo antes posible, cuando hay algo que nos gusta. La palabra de Dios habla de las tentaciones. Vamos a leer algunos pasajes y después vamos a hacer un comentario. El primer pasaje que quiero leer con ustedes está en Mateo, capítulo 6. Al Señor le pidieron que les enseñen a orar. Y dice así la palabra de Dios, en Mateo capítulo 6, versículo, podemos leer a partir del versículo 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora vamos a mirar un poquito qué significa esto de no nos metas en tentación. El otro pasaje que vamos a leer ahora, y después lo vamos a seguir comentando, lo encontramos en la carta a Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 1. Vamos a Santiago, abrimos nuestras Biblias. Santiago capítulo 1, versículo 12. Es bueno hacer un buen estudio de Santiago. Santiago es muy elocuente y no da vueltas. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Después vamos a leer otro pasaje más. Por ahora nos quedamos ahí. Versículo 13, perdón, leemos el 13 también. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, nuestro tema es la tentación. Esta palabra, tentación, es una palabra polivante en la mayoría de los idiomas. ¿Qué significa polivante? Que tiene múltiples aplicaciones. En sentido amplio significa probar a alguien, con el objeto de poner de manifiesto sus disposiciones, actitudes o habilidades reales, más allá de lo que puedan sugerir las apariencias. Siempre que queramos entender mejor el significado de una palabra, hay un libro que se llama Diccionario. Vayamos al diccionario porque nos explica mejor el sentido. Una de las definiciones, porque vamos a mirar varias definiciones, es movimiento interior, miren lo que dice el diccionario, movimiento interior que nos impulsa a hacer una cosa, particularmente si es mala. Caer en tentación, que es como caer en pecado. Pero en una aceptación más restringida y teológica, tentación es una incitación al pecado, ya que ni hay un vocablo
como no hay un vocablo distinto para tentación y para prueba en los idiomas bíblicos, el contexto debe decidir su significado. Hemos leído en Mateo 6:13, el pasaje dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Cuando los discípulos notaron la vida de oración del Señor, les pidieron al Señor que le enseñaran a orar. Y el Señor les dijo las palabras que encontramos aquí en Mateo, como también en Lucas capítulo 11. Es interesante ver cómo los discípulos les llamó la atención el tiempo que el Señor dedicaba a la oración. Pero también leímos ese pasaje de Santiago. Santiago escribe y también, cuando leemos la Escritura, a primera vista, nos confunde un poco. Hemos leído, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba o que soporta la tentación, dice la Reina Valera. Por eso a veces hay que leer algunas distintas versiones que le dan más claridad al pasaje. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Siempre que hay algo a nuestro paso o encontramos algo en nuestro camino y no es correcto que hagamos o tomemos algo, la primera expresión que una persona dice, bueno, si Dios me lo puso en el camino, por algo será. Una vez escuchaba un relato de la Andricina, que es muy correcto en su forma de hablar, no es grosero ni nada, y hablaba de un hombre que había ido a pescar y se había olvidado la carnada. Mire qué pescador, se había olvidado la carnada. Y empezó a buscar y vio una gallina que estaba escarbando. Y se acercó a la gallina, dice, bueno, el pescador dijo, la gallina me puede servir de carnada. No sé de quién es, pero si Dios la puso en el camino, me va a servir como carnada. Él iba a tomar igual, no le importaba de quién era. Entonces, no debemos pensar de esta manera, ¿no? Como piensa el mundo. Pero hemos leído en Mateo que dice, no nos metas en tentación. Y acá dice que Dios no tienta a nadie. ¿Hay contradicción en las Escrituras? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, no nos metas en tentación? Por eso es importante leer otras expresiones. Dijimos al principio que la palabra tentación es una palabra polivante, o sea que tiene múltiples acepciones. La versión NBI, la nueva versión internacional, lo traduce, a mi entender, con forma más clara. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta expresión es mucho más clara que no nos metas en tentación. Aunque el Padre nuestro se pida a Dios, no nos metas en tentación, la idea es claramente, no nos pongas en una prueba demasiado dura. Y en realidad, cuando leemos Santiago, dice que nadie afirme que es tentado a pecar de parte de Dios. Dios no tienta a nadie a pecar. Pero evidentemente, Dios prueba a las personas para crear confianza en el Señor y para darle experiencia a cada creyente. Por tanto, leemos en 1 Corintios 10, 12 y 13, dice el apóstol Pablo, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Punto y seguido. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la salida, o como dice la versión que estoy leyendo de las Américas, proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces el Señor nos pone en la prueba
para darnos, primero, para crear confianza, para fortalecer nuestra fe y también para que le dé experiencia a cada cristiano. En síntesis, podemos decir que es un estado de prueba en que Dios le trae a su pueblo por medio de adversidad y aflicción para animar y probar su fe y confianza en Él. Queridos hermanos y hermanas, el pecado es, en su esencia, está basado en sutiles distorsiones de la palabra de Dios y no en groseras manifestaciones que abiertamente contradicen la verdad. Cuando vamos a las Escrituras y observamos con cuánta sutileza el enemigo, Satanás, dialogó con Eva. Tendríamos que ir a Génesis capítulo 3. ¿Qué hizo el engañador? Primero, creó en Eva, primero confusión, y luego plantar las semillas de la duda en cuanto a la bondad de Dios. También podemos ver y notar con cuánta sutileza el enemigo enfrentó al Hijo de Dios en el desierto. Y fíjese con qué habilidad. Aún llegó a citar los textos de los Salmos para hacerlo tropezar. Cuando permitimos que el pecado nos envuelva, y tengamos la idea esta de envolvernos, este entorpece cada una de las áreas de nuestra vida. Cuando uno está envuelto en algo no puede moverse. Siempre recuerdo cuando leo esto, cuando era más joven que ahora, iba a trabajar muy temprano, era invierno, y tenía un sobre todo largo que me llegaba hasta los tobillos. Eso sobre todo largo que se usaban antes. Y venía el colectivo, y comencé a correrlo. Imagínense, correrlo con ese sobre todo. Me envolvió los pies, el sobre todo, volé en el aire y caí. Está bien, en esa época era muy joven, así como caí me levanté, ¿no? Pero digo, uno no puede correr estando envuelto, porque nuestro movimiento se entorpece. Imagínense, el colectivo se dio de largo, ¿no? Perdí el colectivo, perdí todo. Y encima quedé todo destruido. Pero bueno, el pecado hace esto. El pecado no es, Satanás se presenta como lo muestran en forma burlona el mundo, con cuernitos, con una cola y con el tridente. La Biblia dice que Satanás es un ángel de luz y que incluso puede engañar a los creyentes, a los que están débiles en la fe y conocen poco de la palabra de Dios. Pero cuando permitimos que el pecado nos envuelve, este entorpece cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Cuáles son estas áreas? Nuestras emociones se vuelven amargas o tristes. Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y crítica. Nuestra perspectiva se tiñe de pesimismo. Está todo mal, nada funciona. Nuestra visión se nubla y vemos todo como problemático. Acá no se avanza más, no se crece más, todo problema. Nuestras palabras incluso se convierten en instrumentos para lastimar y destruir. Pero lo peor de todo, por sobre todas estas cosas, nuestra relación con Dios se ve dramáticamente afectada. Como cristianos, no podemos descuidar ni un instante la permanente tendencia de nuestra humanidad a dejarse seducir por el pecado. Hemos leído el pasaje de Corintios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En esta área de nuestra vida espiritual debemos estar en guardia siempre. Estar atentos. Porque nuestro adversario, el diablo,
como león rugiente, ¿qué hace? Anda alrededor buscando a quien devorar. Usted sabe que el gran reformador de la iglesia fue Martín Lutero. No sé si leyeron algo sobre la biografía de Martín Lutero. Algo leí. Y realmente es una vida apasionante, ¿verdad?, de Martín Lutero. Cómo luchó, cómo enfrentó al clero, con qué valentía, con qué valor. Evidentemente Martín Lutero es el gran reformador, pero el iniciador de este movimiento reformista fue Savonarola de Medici. Pero Savonarola estaba en la región de Italia, donde tenía gran fuerza el papado. Entonces no pudo escapar de la red de estos asesinos. Lutero, como estaba en Alemania, fue protegido por los príncipes y de esta manera lo sacó de las garras del papado. Era un hombre valiente. ¿No saben qué dijo Martín Lutero, entre tantas cosas que escribió? Dice: le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Por eso debemos prestar especial atención a la pureza de nuestro ser interior. Entonces, llegando a este punto, ¿de quién viene la tentación? Evidentemente, la tentación es obra del diablo, el gran engañador. Podemos leer algunos pasajes, miren. Hechos capítulo 5, versículo 3. Vamos a la Biblia. Yo tengo poca luz acá, pero acá tengo. Hechos capítulo 5, versículo 3. ¿Se acuerdan que los hermanos estaban haciendo algunas donaciones, algunas contribuciones para los pobres? Y ahí algunos de ellos vendían sus propiedades. Miren lo que dice capítulo 5, versículo 3 de Hechos. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? ¿Qué hizo Satanás? Puso en su corazón que mintiese. ¿Qué necesidad había? Pero siguió la corriente del gran engañador. Cuando vamos al pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, 1 Tesalonicenses, vemos que Pablo estaba más preocupado por saber del estado espiritual de los hermanos en Tesalónica. Y dice así la palabra de Dios. 3:5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, mire qué ansiedad que tenía el apóstol, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Qué preocupación, qué corazón de pastor la de el apóstol Pablo hacia los hermanos queridos y amados de Tesalónica. La Biblia dice que Satanás es el león rugiente pronto a devorar a su presa. Lo hemos mencionado recién. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9. Si lo buscamos, lo leemos. 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad. Es importante estas dos palabras que está utilizando el apóstol. Sobrio es libre de toda influencia intoxicante. Sed sobrio y velad. Dijimos que hay que estar atentos, vigilantes, no descuidarnos. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? Sí. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar. Entonces la Biblia dice que Satanás es un león rugiente, pronto a devorar a su presa. Pero Satanás es el tentador por excelencia. Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, 3, dice la palabra de Dios, está el Señor en el desierto, es tentado por Satanás, y mire cómo termina. Y vino a él, al Señor, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. ¿Qué dice el Señor? Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El otro pasaje, versículo 10. Bueno, podemos leer el 9, miren. Hay capítulo 4, versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Seguía a Satanás insistiendo en tentar al Señor. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 nos dice que y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás. Y dice y continúa, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, 9. También la Biblia nos muestra que Satanás induce a Judas a traicionar al maestro. Juan 13:12 nos da cuenta de esto. Dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Le había puesto eso en su corazón. ¿En dónde puso esto? En el aposento alto. Estaban los discípulos con el Señor. Estaban ya preparados para celebrar la Pascua. Sin embargo, Satanás no se quedó quieto. Le dijo a Judas, sigue adelante con el plan. Y el Señor mirándolo dijo, Judas, lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y se levantó de la mesa. La Biblia nos dice también que Satanás es el que intriga. Por eso, en Efesios capítulo 6, versículo 11, la palabra de Dios nos llama a que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos resistir contra las acechanzas o las insidias del diablo. Toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 en adelante. Pero también Satanás pone lazos al hombre, es decir, trampas. Cuando leemos las condiciones o características que debe tener el hombre de Dios que anhela obispado, el apóstol le dice así a Timoteo, le escribe, capítulo 3, versículo 7. Dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. ¿Para qué? No caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Pero continúa con el tema de la tentación y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9, el apóstol escribe, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Este Satanás, como hemos leído, es el que se atrevió a tentar a Cristo. Por eso, hay una expresión de San Agustín, decía que hay dos clases de tentaciones. Una para probar, la cual viene directamente de Dios. Otra para seducir, que tiene por autor al diablo, el cual, para conseguir más fácilmente su fin, se sirve del mundo y de la
concupiscencia. Todos sabemos o conocemos que el cristiano tiene tres enemigos, ¿verdad? Uno es el que acabamos de mencionar, Satanás. ¿El otro cuál es? El mundo. ¿Y el otro cuál es? Nuestra propia naturaleza, nuestra concupiscencia, la carne. Contra ella luchamos cada día. Por eso la principal fuente de las tentaciones es la propia concupiscencia. Una palabra rara, ¿no? Que nos utiliza mucho. Esta palabra concupiscencia es el pecado que mora en el creyente. Leemos algunos pasajes. Vamos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. A ver qué nos dice Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y todos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Otro pasaje, lo vamos a cortar un poquito, Efesios capítulo 4, versículo 22. ¿Sí? Habla de la nueva vida en Cristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está, como dice, viciado, conforme a los deseos engañosos. En la versión de las Américas dice que está corrompido, según los deseos engañosos. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. La palabra de Dios dice que nos podemos enojar. Nos podemos enojar, pero no debemos pecar. Si usted se enoja y no peca, está cumpliendo la palabra de Dios. Pero normalmente cuando nos enojamos, no queremos lo mejor para la persona con la cual nos enojamos, ¿verdad? Así que es mejor no enojarse. Nos cuesta mucho esto. Colosenses capítulo 3.8 hace también referencia a lo mismo. Colosenses 3.8. Y dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, que son ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos dejar las cosas de la carne. Hay muchos pasajes más, por ejemplo, Santiago, lo hemos leído ya, dice que nadie diga que es tentado, o que diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie. Y primera Juan, capítulo 2, versículo 15, esto es la lucha que tiene el creyente contra la carne, las cosas que debemos dejar. Dice primera Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hacemos referencia que cuando habla del mundo no se está refiriendo al planeta, sino al sistema que maneja y controla este mundo. ¿Quién maneja el mundo? Satanás. Muchas de las decisiones que se están tomando hoy en día son por personas que no son temerosas de Dios. Ustedes saben que durante la pandemia, o mejor dicho, durante este encierro que hubo mundialmente,
muchas personas se siguieron reuniendo para seguir adelante con sus proyectos y sus planes. Uno de ellos, no sé si ustedes conocen, a un tal George Soros, Jorge Soros, que es uno de los hombres más poderosos e influyentes en el mundo. Financia en todos los países el movimiento para el aborto, el movimiento LGBT y tantas otras cosas más. Durante la pandemia, no sé si ustedes escucharon una expresión de George Soros que dijo: este es el momento para terminar con este modelo de familia que viene impuesto por tantos años. Terminemos con este modelo de familia. Entonces, la idea de George Soros es terminar con la familia. Yo diría, ¿por qué? ¿Quién formó la familia? ¿Quién formó el matrimonio? Terminar con el matrimonio, terminar con la familia. Todo esto es de Dios, esto es bueno. Pero quiere hacer algo realmente terrible. Imagínense, papá sin hijos, si no tiene mamá, no hay papá, no hay hijo, no hay nada, se terminó el modelo. Sería terrible, ¿verdad? Es satánico, ¿no? Es bien satánico. Y entre otras cosas, lo digo así de paso, ellos piensan que hay muchas personas en el mundo, se calcula que hay 7.500 millones de personas en el mundo, y que debe ser reducida en un 30 y un 40%. ¿Escucharon eso? Son ideas de estos personajes bajo el mandato de Satanás. Dice entonces 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjense, primero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El mundo pasa, todo es pasajero. Leo una expresión de un escritor cristiano, un tal Nabone, que escribió lo siguiente. Dice, desde el punto de vista psicológico y moral, las tentaciones apelan al lado más oscuro del hombre. Apelan a las potencialidades presentes en cada uno de nosotros, de egocentrismo ilimitado, de soberbia y presunción, de ambición despiadada, deshonestidad y engaño, a la potencialidad del odio, hostilidad y abuso de los demás. Unas veces de forma persuasiva, otras veces de forma brutal. Son capacidades latentes, escondidas bajo una variedad de actitudes virtuosas aparentes, de valores aparentemente auténticos, de comportamientos respetables. En 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol en 2 Timoteo, le escribe a Timoteo del carácter de los hombres de los últimos tiempos. ¿Recuerdan? También debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Pero hay una expresión que dice, amadores de los deleites antes que a Dios. En realidad la expresión debe decir, amadores de los deleites en lugar de Dios. Este es el carácter. Que tendrán apariencia de piedad, pero que dice, negarán la eficacia de ella. A estos, evita. ¿Cuál es el remedio, queridos hermanos, para la tentación? Para poder vencer la tentación.
En primer lugar, anoté acá, orar. En Mateo 26, 41, ¿se acuerdan? El Señor está en el Getsemaní y le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne, que es débil. Santiago 4:7 nos dice que debemos resistir al diablo. No retar al diablo ni desafiar al diablo. Ustedes saben que había predicadores que desafiaban a Satanás, ¿no? La Biblia en ningún momento dice esto. Cuando uno va a Judas y ve que el ángel está escribiendo Judas, que el ángel está peleando por el cuerpo de Moisés con Satanás, dice, ni siquiera se atrevió a decirle una expresión de condenación, sino que dijo que el Señor te reprenda. Debemos resistir firmes en la fe. Santiago 4:7 nos dice, en la versión NBI, en la versión internacional, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, ¿y qué ocurrirá? Y él huirá de ustedes. Pero debemos someternos a Dios, estar bajo el paraguas, si me permite la expresión, bajo el escudo de Dios, resistir ahí, y él huirá de nosotros. Primera Pedro 5, 8 y 9 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Es la versión NBI de Pedro que ya hemos leído. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero fíjate que dice, punto y seguido, versículo 9. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe. La fe puede ser la confianza en Dios, pero también todo el conocimiento que tenemos de la Escritura, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. ¿Qué más nos dice la Escritura? ¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo vencer la tentación? Huir del pecado y de aquello que incita a él. Primera Pedro 6:18, Primera Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre cometa están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Tentación. Cuidado. Huir. Cuando a un joven o a un hombre le dicen que hay que huir, no parece un acto heroico, ¿verdad? Uno dice, no, vamos a enfrentar esto. Pero el apóstol dice, ¿querés servir para otra guerra? Huí. No te dejes vencer. No enfrentes a la tentación. Huí. O resistila. En 1 Corintios 10:14, el apóstol dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué cosas idolatramos? ¿A qué cosas veneramos? En 1 Timoteo 6:11, el apóstol dice, pero tú, oh hombre de Dios, así le escribe a Timoteo, huye de estas cosas y sigue. Hay que huir por no estar en el desierto y no hacer nada. 1 Timoteo 6:11. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. El pasaje tan conocido de Timoteo, 2 Timoteo 2:22. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y esto nos habla también de la congregación, con los hermanos, con los santos, el lugar donde estamos amparados por Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, debemos enfocar nuestros ideales y nuestros pensamientos en la promesa que están en la palabra de Dios.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 9. Me encanta. Leemos total, nos lleva un minuto leer esto. Capítulo 4, versículos 6 y 9. Por nada estéis afanosos, que si no estén preocupados. Miren, pero hablamos de tantas situaciones en nuestra vida que hay cosas que nos preocupan, ¿verdad? Y nos traen malestar. Pero el apóstol dice, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Qué interesante, ¿no? Para la reunión de oración. Estos ingredientes de la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, qué interesante esto. Subrayelo en su Biblia si no lo tiene subrayado. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Meditad o pensad, como tenemos en nuestra Reina Valera. Pero ¿qué más dice? Nos quedamos con el pensamiento. Dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar o esto hacer. Pienso, luego hago. ¿Y qué más dice el apóstol? Y el Dios de paz estará con vosotros. Qué maravilloso. No solamente tener la paz de Dios, como nos dice el pasaje, sino tener al Dios de paz, que es mucho mejor. Evidentemente, Santiago dice que la tentación que se impone a nuestros deseos engendra muerte. Pero también hay un galardón para el vencedor, porque quien persevere y vence recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado, lo leemos otra vez, el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago 1:15. Y doy por último, hermanos, un ejemplo bíblico que es maravilloso. ¿Cómo estoy en hora? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien, Aldo? Raúl, 5 minutos más. ¿Me pasé? Avanzo, sigo, 5, dale. Génesis capítulo 39, versículo 1. ¿Conocen la historia de José? ¿Qué historia de José? Miren, la he leído, la he escuchado de tantas veces, pero cada vez que la leo me emociona. Vamos a leer el pasaje rápidamente. Génesis 39, José el hebreo. Versículo 1 al 5. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerdan que José había sido vendido por los hermanos. Miren qué derrotero, Fue vendido como esclavo a los ismaelitas. Presta atención a lo que dice el versículo 2. Mas Jehová estaba con José. Cuesta entender esto, ¿no? En principio cuesta entender. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sí? Después pueden seguir leyendo la historia. Cuando leemos la historia de José debemos decir cuidado. Atención. Achtung, dijeron los alemanes. Achtung, cuidado, cuidado. Podemos esperar tentación en los días de prosperidad y de desahogo u ocio. Más bien que en los días de privación y trabajo. Recuerden también el caso de David. Es más difícil resistir la tentación cuando viene de la parte menos esperada. José debía tener una buena relación con la mujer de su amo, porque esta era parte de su educación y por lo tanto también de su progreso. Cuando leemos el pasaje completo de José, nos preguntamos o diríamos, ¿cuántos hubieran cedido la petición de la tentadora, creyendo que continuarían progresando y afirmándose en su labor o sociedad? Esto es lo que muchos piensan y conduce a muchos a decir, cuando son tentados, a obrar mal. Por el amo, patrón, jefe, etc. Decían, no quería hacerlo, cedí porque mi pan dependía de ello, no me atreví a ofenderles. La única armadura contra la tentación es la fe que mira el futuro lejano y cree que es mejor haber obrado bien y haber esperado la vindicación y la bendición de Dios. José dijo no. Si hubiera cedido, ¿qué hubiese pasado? Posiblemente seguiría siendo mayordomo en la casa de Potifar. Pero nunca hubiera llegado a ser primer ministro de la potencia que había en ese entonces de Egipto. ¿Miren dónde se llegó? Llegó José por la fidelidad, porque Dios es fiel. Cuando estés en apuro, anote aquí. Cuando todo sea oscuridad y te encuentres entre la espada y la pared, piensa en las bondades de Dios, que te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Piensa en la expresión de José, cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios. No te olvides de estas palabras. ¿Cómo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Muchos dicen que hay tantos pecados que se hace difícil no ceder. El ejemplo de José nos muestra que un joven, un hombre mayor, un hombre maduro, sí puede resistir, puede vencer, puede ser puro y casto. Por consiguiente, evita los lugares y compañías que pueden hacerte caer. No es pecado ser tentado. El escritor a los Hebreos nos dice que el Señor fue tentado en todo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros,
pero sin pecado. El Señor fue tentado por el diablo, pero no se dio. Por lo tanto, siempre que sea así, Él huirá de vosotros. Por eso hemos leído ahí en Mateo, el Señor le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y a que ángeles vinieron y le servían. Abre todo tu ser a la gracia vencedora del Espíritu Santo y así seremos más que vencedores por aquel que nos ama. Amén. Dios bendiga su palabra.